Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast Voces de la Haya, donde exploraremos el papel fundamental de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y uno de los pilares del orden jurídico internacional. A lo largo de esta conversación analizaremos cómo funciona, cuáles son sus competencias y por qué sus decisiones influyen directamente en la resolución pacífica de controversias entre Estados. En el episodio de hoy tendremos como invitados dos panelistas muy importantes. Tendremos a la abogada de Derecho Internacional Alix François y al analista internacional Brian Gudiño, quienes nos acompañarán y nos explicarán más a fondo sobre este tema. En este episodio vamos a conversar sobre qué es la Corte Internacional de Justicia y cuál es su función principal. También cómo se compone y cómo se eligen sus jueces. Qué tipos de casos se pueden conocer y en qué se diferencian con las opiniones consultivas. Cómo se desarrolla un proceso ante esta Corte, qué importancia tienen los casos emblemáticos y cuáles son sus límites y críticas a su eficacia. Iniciamos nuestro primer bloque del episodio y para ello tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Alix François, abogada internacional y especialista en Derecho Global, quien nos ayudará a comprender mejor el papel y los desafíos de la Corte Internacional de Justicia desde una perspectiva profesional. Bienvenida a este espacio. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la CIJ y cuál es su función principal? La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Se estableció en 1945 y tiene su sede principal en La Haya, Países Bajos. La función principal es resolver de forma pacífica y conforme al derecho internacional las controversias que suelen surgir entre los estados, y así esta misma emite opiniones consultivas a petición de los órganos y las agencias de la ONU. A continuación, te planteamos nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se compone la Corte y cómo se eligen sus jueces? Bueno, la CIJ está integrada por 15 jueces independientes, los cuales son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Estos se eligen por mayoría absoluta y de forma simultánea, por lo que cada juez debe obtener la mayoría de votos en ambas cámaras. Y aquí tenemos nuestra última pregunta para ti, Alex. ¿Qué tipo de casos puedes conocer la Corte Internacional de Justicia y en qué se diferencian los contenciosos de las opiniones consultivas? La CIJ conoce dos tipos principales de procedimientos, que son los casos contenciosos y las opiniones consultivas. En los casos contenciosos, dos o más estados presentan una disputa jurídica. Entonces, la Corte determina los derechos y obligaciones y dicta una sentencia vinculante para ambas partes. Por otro lado, las opiniones consultivas, en cambio, son respuestas no vinculantes que la Corte emite a petición de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros organismos autorizados de la ONU sobre cuestiones jurídicas. Continuamos con nuestro siguiente bloque, y en esta ocasión contamos con la presencia de un invitado cuyo análisis y trayectoria aportarán una mirada profunda al tema. Hoy nos acompaña Brian Gudiño, analista en Derecho Internacional, reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y crítica los procesos jurídicos que dan forma al sistema internacional. En este segmento te presentaremos 3 preguntas que nos permitirán conocer tu perspectiva, tu experiencia y tu lectura sobre los retos actuales. Brian, bienvenido. Para abrir nuestro segundo bloque, tenemos la pregunta número 4 del día. ¿Cómo se desarrolla un proceso ante la Corte Internacional de Justicia? Buenos días, Sofía. Gracias por la invitación a tu podcast. Y respondiendo a tu pregunta, mira, el proceso de la CIJ es más sencillo de lo que parece, porque muchas personas piensan que es un poco más complejo. Pero primero un estado presenta la demanda. Luego de eso viene la parte escrita donde se cruzan los documentos con argumentos y las pruebas. Ya luego de esto se pasa a las audiencias orales, que por cierto son públicas, y ahí los representantes explican su posición y responden preguntas de los jueces. Ya en medio la Corte puede ordenar medidas provisionales, por cierto, si se ve que hay derechos en riesgo. Y al final de esto los jueces deliberan en privado y sacan una sentencia.
que puede traer votos separados, pero en sí el tiempo, no hay tiempo ni plazos fijos, porque eso depende de cada caso. Entonces, muchas veces esto se extiende por años, lo cual es un proceso que puede llegar a ser muy tardío. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué importancia tienen los casos emblemáticos y cómo han influido en el derecho internacional? Sí, la verdad es que esta pregunta es bastante interesante porque los casos emblemáticos de la CIJ siempre han sido clave porque han sentado precedentes y aclarado principios del derecho internacional. Entonces, como por ejemplo te puedo dar el caso de Nicaragua versus Estados Unidos, que lo que hizo fue reafirmar que no se puede usar la fuerza ni intervenir en asuntos internos de ningún estado. El otro caso es el del Mar del Norte, que lo que hizo fue ayudar a definir cómo se delimitan las fronteras marítimas. Entonces estos casos han dado interpretaciones muy influyentes durante todo este tiempo. Aunque no siempre generan obligaciones directas, en conjunto estas decisiones se citan constantemente, por ejemplo, por los estados, tribunales y académicos. Y han ido impulsando el desarrollo progresivo de las normas internacionales, aun cuando su cumplimiento depende de la política. Y en pocas palabras te podría decir que son hitos que orientan, inspiran y fortalecen el derecho internacional aún en la actualidad. Y como última pregunta para ti, Brian, tenemos, ¿cuáles son los límites y críticas a la eficacia de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, la CIJ enfrenta varios límites que están afectando su eficacia. Por lo menos su jurisdicción depende de que los estados la acepten y muchos se reservan el derecho de excluir ciertos temas, especialmente los temas más sensibles. Tampoco tienen un mecanismo coercitivo fuerte, digamos, para imponer sus fallos y ellos también dependen mucho de la voluntad política. Y en ocasiones el Consejo de Seguridad lo que hace es que también responde a intereses propios, lo cual no debería ser así. Además, solo se puede juzgar a estados y no a individuos ni empresas. Entonces, esto lo que deja fuera crímenes internacionales que se tratan en tribunales penales especializados. Y sumando las críticas sobre la representatividad geográfica y la influencia política en las elecciones de los jueces. Y como último punto, queremos agregar una pequeña cápsula informativa para nuestra audiencia de por qué debería importarnos la Corte Internacional de Justicia. Nos debería de importar ya que sus decisiones afectan la paz, la seguridad, las fronteras, los recursos, la economía, los derechos humanos, el medio ambiente y la estabilidad global, ya que un fallo de la Corte Internacional de Justicia puede evitar una guerra, prevenir que un país pierda acceso a sus recursos vitales, proteger a comunidades enteras y cambiar el rumbo diplomático de dos países que llevaban años en conflicto. Aunque nosotros no lo percibamos, es... Y así hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañaron hoy y por supuesto a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y ayudarnos a comprender mejor el papel que desempeña la justicia internacional en el mundo actual. Esperamos que este espacio haya sido informativo, que haya despertado nuevas preguntas y sobre todo, que motive a seguir explorando cómo funcionan las instituciones que sostienen el orden jurídico global. Gracias por escucharnos.